¿Lo dijo en español o estoy alucinando? Creo que voy a volverme fanático gracias a esta canción, pero la música llama y uno tiene que atender el llamado de la música siempre. Chin, chin, chin. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso Bruno Mars, esta vez en solitario, porque anteriormente lo hemos escuchado junto con la icónica Lady Gaga, con la canción más reciente que ha publicado hace algunos días, que se llama I Just Might, y que dice de la siguiente manera. ¿Escuché bien y dijo 1, 2, 3, go? ¿Lo dijo en español o estoy alucinando? O mi cabeza hizo una sinapsis que no está planteada en el videoclip ni en la canción. Me ha gustado. Fíjate que aparece una guitarra muy de la derecha, muy fusiada, con un sonido y una estética de por sí ya en el videoclip muy setentosa, y los del quinteto de Bruno Mars, porque todos se parecen a Bruno Mars, salvo que él mismo se haya o lo hayan filmado a él mismo y lo hayan superpuesto. Muy buena mecánica, me gusta esto. Ahora vamos a ver las notitas y todo eso, pero escuchemos un poquito más porque esto pinta muy bien. Te recomiendo, como siempre, que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque los de los Bruno Mars, que se escuchan 3 voces por lo menos, están como desperdigadas así, como en arco en nuestra cabeza, y la guitarra fusiada se escucha muy bien de la derecha. Por eso te recomiendo utilizar auriculares para sentir cómo están ubicados espacialmente cada uno de los sonidos. Fa mayor parece que estamos. Una escala pentatónica, porque no podía ser de otra manera y además va muy bien con el estilo. Eso es lo que hacen las voces, maravilloso. Ahora debería empezar a cantar porque esto es una gran y maravillosa introducción, y sobre todo el nuevo 4 que marcaron al principio luego del 1, 2, 3, go, que yo voy a seguir sosteniendo que lo dijo en español. Cualquier comentario al respecto es más que bienvenido debajo en los comentarios. La guitarra está haciendo un contracanto maravilloso. Ahora voy a intentar sacarlo porque la escucho muy bien, pero se me hace muy difícil con el fuzz sacarla. Ahora lo vamos a alejar un poquito. Pero fíjate la delicadeza y la precisión de la voz de Bruno Mars, que es como si estuviera hablando básicamente. No se nota ningún tipo de esfuerzo a la hora de hacerlo, independientemente de la gran trayectoria que ya tiene y el trabajo monumental que habrá hecho con su voz y con su performance, porque además, por lo que veo, es un gran bailarín. No lo tenía visto así que bienvenido sea. Pero fíjate que si prestas atención, la voz tiene mucha reverberación, como si estuviera en un salón muy grande, parecido al que se ve en el videoclip, pero incluso un poco más amplio, como que está con mucha reverberación, y eso hace que la voz salga muy dulce también. Bueno, esto es una verdadera pasada. Bruno Mars, creo que voy a volverme fanático gracias a esta canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate dos notitas. Con 2 notitas bien colocadas en la voz se pueden hacer maravillas. Y respecto a los acordes, yo escucho 2 acordes nada más. Primero, segundo, con muchísimo groove, muchísimo sabor. La verdad que es un temazo, ya lo puedo asumir completamente. Hey, Mr. DJ. Dan muchas ganas de estar en una disco de los 70, ¿no? Ahí con los pañuelitos y con muchísimas luces de colores y vestido así, que es alucinante. Me voy a comprar un traje así para el canal. Ya vengo diciendo que voy a comprarme mucha ropa y no lo hago, pero bueno, la remera negra me parece que sigue garpando por ahora. Cuando ingresan al estribillo, porque esto claramente es el estribillo, hacen este ascenso de acordes menores. Ellos venían fa mayor, sol menor, y desde el sol menor va al la menor, y lo que pasa en el estribillo, por lo menos hasta acá, hace la misma dinámica que veíamos antes de un acorde al lado del otro. En toda lo que fue la estrofa era fa, sol, y ahora es la, sol. Hace tercero, segundo. Antes hacía primero, segundo. 3 acordes. Nada más y nada menos. Hasta me dan ganas de bailar, te digo. Yo que soy bastante de madera, soy un mármol bailando, como habrás visto que me muevo bastante esquemáticamente.
pero la música llama y uno tiene que atender el llamado de la música siempre. Cualquier otra recomendación sobre Bruno Mars, porque básicamente lo estoy conociendo hace poquito, ya sé que es hiper conocido y seguramente habré escuchado un montón de canciones al pasar, pero nunca me tomé el trabajo, como debe ser, de sentarme a escucharlo atentamente, así que una vez que termine el video me voy a dedicar a escuchar esta canción y algunas otras que me aparezcan como recomendadas, pero vos, como un gran conocedor o conocedora de este artista, seguramente seas mucho más preciso o precisa a la hora de recomendarme una canción que vos creas que vaya en esta línea o que sea completamente distinta a esto que estamos escuchando de Bruno Mars y que sin embargo sea muy atractivo e interesante. La guitarra fusiada para mí se lleva todos los galardones. Está buenísimo. Vamos a intentar sacar eso porque fíjate cómo se da esta sinergia entre los turutun. No soy cantante, así que no esperes que cante acertadamente. Decíamos que las voces están haciendo eso. Y la guitarra hace algo, pero desde el otro lado. Es maravilloso cómo la escala pentatónica te puede ayudar en absolutamente todo. ¿Qué es una escala pentatónica? Una escala que tiene 5 sonidos. Penta, 5, tónico de tono o sonido. Y básicamente los 5 sonidos que están usando son Fa, Sol, La, Do, Re. Y lo que está haciendo la guitarra... Eso, es maravilloso. Con esos 5 sonidos podés hacer unos rifardos, como dicen los jóvenes. Continuemos escuchando a Bruno Mars con I Just Might. Y fíjate cómo se destaca la voz principal, que es la de él, por supuesto, y sus voces superpuestas en cuanto al color que está utilizando. La voz de él, la principal, se escucha mucho más al frente, mucho más clara, y las voces corales están adornando, están como recubriendo, como embadurnando musicalmente o sonoramente la voz principal de él y hace que todo suene más apelmazado, más unido y suene con una potencia tremenda. Fíjate que no es un volumen altísimo, lo podés poner al palo y no va a pasar absolutamente nada. Igual siempre con cuidado, no hay que romperse los oídos. Si vas a usar auriculares, a volumen medio y de ahí lo vas regulando más o menos, pero nunca escuchar al palo algo porque te puedes lastimar los tímpanos básicamente. Genial, y a lo que me refiero es que no necesita, para tener toda esta dinámica que tiene, tocar muy fuerte, sino hay muchísimo groove, la guitarra está muy pañada para un lado, después está la guitarra rítmica que cada tanto mete un ear candy, un caramelito para lío, el chin chin chin. Y eso hace que garpe todo. Por eso es importante escuchar mucha música y entender que no es necesario estar tocando muchísimo todo el tiempo, sino quizás solamente con el... Con eso ya tenés una canción. Eso es épico. Y lo sincopado que suena todo, lo rítmico que es, porque esta clase de música demanda que haya mucho ritmo. Y a veces el ritmo puede darse con muchos cambios abruptos o con cambios muy pequeños y sostenidos a lo largo del tiempo, porque uno entra en la marcha de que naturalmente empieza a balancear el cuerpo, a mover las manos, a mover los pies, hasta que, como pasa en mi caso, me tropiezo conmigo mismo, porque ya aclaré que soy de madera bailando, así que por eso escatimo movimientos en ese sentido para no pifiarle, pero en el piano es mucho más fácil, al menos para mí, y eso está bueno. Así que continuemos escuchando esta maravillosa canción de Bruno Mars. Y acá entramos al solo de voz. Fíjate que incluso las luces cambiaron de color, él se puso mucho más frío todo y como que se apaciguó, como que se calmó todo. Esto en vivo debe sonar una verdadera locura y solamente los mismos 3 acordes que venimos escuchando desde el principio. Fíjate cómo no hace falta densificar innecesariamente la carga de información musical para que una canción pueda rendir completamente bien durante los 3 o 4 minutos que dure, porque lo importante es lo que quiere decir. No sé de qué va la letra, si vos sabés de qué va, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Como dije antes también, cualquier otra recomendación es más que bienvenida y seguimos adelante.
Esto es una verdadera locura. Entramos al último estribillo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, por eso lo hacemos de esta manera. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos evitar estas cuestiones, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a poder acceder a videos dedicados especialmente para los miembros y también a videos públicos que sean dedicados especialmente para vos con tu recomendación y que podamos evitar a la vez estos cortes comerciales para escuchar la canción más de corrido y así todo seguir haciendo estos comentarios musicales que en lo particular me gustan hacer y por eso de esto va el canal, básicamente, de entender cómo funciona la música con la música que a vos te gusta. Hey, Mr. DJ, fíjate cómo en esta parte también el tipo Bruno Mars, el señor Bruno Mars, quiebra la voz y se escucha como cierta carraspera, pero queda muy bien, es como muy soul, muy soulera, pero bien de los 70. Me parece que la estética elegida para el videoclip no es aleatoria. Claramente en estos niveles e incluso en el underground nada debiera ser aleatorio, sino que todo está pensado porque es el producto cultural artístico completo. No es solamente la canción que uno la puede escuchar sin ver ninguna imagen y suena tremendamente bien, sino que es también cómo está presentada y que uno claramente viendo el videoclip compra hasta con un ojo cerrado. Así que por mí estamos óptimos, estamos cerca del final de la canción. Fíjate cómo hace un pequeño build-up respondiéndose a sí mismo o repitiendo, mejor dicho, la misma frase. Estamos en el final de la canción. Yo lo que estimo es que va a ser una coda. Coda, que en italiano la traducción sería cola, es decir, coda es en italiano, la traducción al español sería cola, que es la parte final de una pieza musical instrumental o de una canción. Y lo único que hace es darle un cierre a la misma. Puede agregar o no información adicional, pero lo importante es que se utiliza para decir, bueno, hasta acá llegamos, cerramos la canción, terminó. Vamos a ver qué hacen, si agregan algo nuevo o repiten alguna de las secciones que ya hemos escuchado previamente. Y al final se escucha una gran reverberación ta-ta-tan y queda una pequeña estela, por eso te recomiendo utilizar auriculares siempre. Y fíjate que hicieron una combinación de lo que fue la segunda parte de la introducción con los tururún y el canto responsorial, como nos gusta decir en el canal, que hace la guitarra extremadamente fusiada. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar al queridísimo Bruno Mars. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.